George Peppard nacería en Detroit, Michigan, en el año 1928, hijo del contratista de obras George Peppard y de la cantante de ópera y profesora de voz Bernella Rowler. Su madre, junto con su familia y su padre, perdieron todo su dinero en la depresión y su padre tuvo que dejar a George y a su madre en Detroit mientras él buscaba trabajo en otra ciudad. Se graduaría en Dearborn High School en el año 1946, Michigan. Peppard se alistó en el cuerpo de marines el 8 de julio del 46 y ascendió a rango de cabo, dejando finalmente la marina en el año 1948. Durante el 48 y 49 estudiaría ingeniería civil en la Universidad de Purdue, donde fue miembro de la compañía de teatro de dicha universidad. Se interesó por la actuación, siendo un admirador de Walter Huston. En particular, simplemente decidió que no quería ser ingeniero. Diría más tarde: fue la mejor decisión que tomé en mi vida, diría Peppard. Luego se trasladaría a Carnegie Institute Technology en Pensilvania, donde obtuvo su licenciatura en 1955. Tomó más tiempo de lo normal porque abandonó durante un año su carrera, debido a que su padre había partido en 1951 y Peppard había que terminar los trabajos que había dejado su padre. También entrenó en el Pittsburgh Playhouse mientras vivía en Pittsburgh. Peppard trabajó como DJ de radio en Pensilvania mientras daba una actualización del clima. Llamó infamemente a las ráfagas de nieves entrantes ráfagas de flujo. Esta fue una anécdota que repitió en varias entrevistas posteriores, incluida una con el jugador de la NFL Rocky Bleier. Además de actuar, Peppard era piloto. Pasó una parte de su entrenamiento, entrenando durante su luna de miel, cuando se casó en 1966. Él amaba volar, mucho, su Learjet en Wichita, Kansas. Así era la vida temprana de Peppard. Así que te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se te olvide suscribirte, compartir y darle like. Y gracias. Peppard, como habíamos dicho anteriormente, se iniciaría en el teatro en el año 1949. Después se mudó a la ciudad de Nueva York y se inscribió en el Actor Studio, donde estudió el método con Lee Strasberg. Hizo una variedad de trabajos para pagar su camino durante este tiempo, como trabajar de DJ, ser ingeniero en ocasiones y también en estaciones de radio, trabajar, enseñar esgrima, conducir taxi, fue taxista, y ser mecánico de un taller de reparación de motocicletas. Trabajó en acciones de verano en Nueva Inglaterra y apareció en el Festival de Shakespeare de Oregon, al aire libre en Ashland, Oregon, durante 2 temporadas. Y cuando trabajaba como taxista, todo ese tiempo fue un buen taxista, dijo él mismo en una entrevista. Luego conseguiría su primera parte en Lamb Unto Me Feet, y luego apareció con Paul Newman en The United States Steel Hour de 1956 como el jugador de béisbol cantando y tocando la guitarra Penny Woods en Bang the Drum Slowly, dirigida por Daniel Petrie. Apareció en un episodio de Craft Theatre y también en Flying Objective a 3 O'Clock High de 1956. Y en abril del 56 apareció en un segmento de un episodio de Camera 3, actuando en The Showmaker's Holidays. En New York Times, el diario, calificó su actuación como seductora.
La mayor parte de su trabajo en este escenario fue para la televisión, en The Kaiser Aluminum Horde. También trabajó en Un paseo por el bosque, in the Alcoa Horde. En el 58, Pepper aparecería en Broadway en The Pleasure of His Company de 1958. Y debido al éxito de dicha obra, él audicionó con mucho éxito para Home from the Hills de 1960 de MGM. Y el estudio lo firmó de una vez. Hizo un contrato con él a largo plazo. Ya en el cine, su buen aspecto, modales elegantes y habilidades de actuación excelentes le valieron a Pepper su papel cinematográfico más famoso como Paul Barjack en Breakfast Tiffany's junto a Audrey Hepburn. Cabe resaltar que durante el rodaje Pepper no se llevaba para nada bien con la actriz Audrey Hepburn. Incluso le llegaron a decir que era un tipo frío y súper vanidoso. Y claro, tenía un contrato en ese tiempo con MGM. Era 2 películas al año el contrato que había firmado. Se recuerda a Pepper en aquel éxito de MGM protagónico, ese épico western How the West Was Won de 1962, el cual fue todo un éxito. Y seguiría su éxito con The Victors del año 1963, hecha en Europa. Y durante ese tiempo, otra anécdota del vanidoso, como decían muchos, Pepper, y fue que le ofrecieron $200,000 en esa época para aparecer en The Long Ships, que se rodaba en Yugoslavia. Pero él no quiso durar 6 meses en Yugoslavia y rechazó los $200,000. Les estoy hablando del año 1963, eso era mucho dinero. Luego aparecería en otro éxito, The Carpetbaggers, una saga de 150 minutos basada en la vida de Hughes. Un año más tarde, en 1965, Pepper vuelve a la televisión para hacer Bob Hobbs. En español, El juego con piezas de cristal. Pepper fue llamado nuevamente en el año 1967 a trabajar en aquella película llamada Toe Rock junto a Rock Hudson. Él diría, el vanidoso Pepper, como le decían: es un gran error pensar que estoy ganando mucho dinero y produciendo mucha basura, diría en una entrevista sobre las películas que estaba haciendo, como Toe Rock. Y su frustración y efervescencia seguiría cuando hizo Cannon for Córdoba de 1970, interpretando al férreo capitán Hugh Douglas, quien ha sido encargado de reunir a un grupo de soldados en una peligrosa misión hacia México. Fue un total desastre. Eso hizo que la efervescencia aumentara en George Pepper o Aníbal Smith. Tampoco fue otro éxito una película que se hizo un año después, One More Trying to Rob del 71, otro western. Más tarde se escribió que se sentía cada vez más frustrado y desilusionado por odiar el tipo de películas que tenía que hacer. No había buenos guiones ni buenos directores para él, según él, y en algún momento quedó muy claro que no iba a ver ninguna película que le gustara. Entonces, comentó que iba a hacer su propia compañía televisiva. Y así fue, creó una compañía de televisión. Pepper protagonizó una película para televisión llamada The Bravos de 1972 junto con Pernell Roberts. Y volvió a las películas con The Ghost Conspiracy del 72. En esa película
filmada en Canadá. Les cuento que le cobró a la Universal George Peppard la suma de $400,000 por dicha película. Toda una fortuna en aquella época, 1972. Y en el año 1972 se divorcia de Elizabeth Ashley, su esposa, que había tenido desde el año 1966. Sería un duro golpe para George Peppard. A finales de los años 80, ya cuando los ejecutivos se cansaron de él debido a sus pretensiones y que decía que todas las películas que hacía le parecían aburridas, Peppard diría más tarde que el punto más bajo de su carrera se produjo durante un periodo de 3 años, en la época en que hizo 5 Days from Home, a finales de los 70 y comienzos de los 80, tipo 80, 79, 80, 81. Fue un mal momento, dijo en 1983. Estaba muy endeudado y su carrera parecía no ir a ninguna parte. No tenía mucho trabajo y cada mañana despertaba. Tuvo que vender su auto y sacar una segunda hipoteca sobre su casa para financiar 5 Days from Home. Finalmente, recuperaría su dinero y pudo concentrarse en su carrera, diría él, años más tarde. Cabe resaltar que en 1980 a Peppard se le ofreció un papel y él aceptó en Dinastía, pues estaba necesitando dinero. Era el papel de Blake Carrington en la serie de televisión Dinastía, durante la filmación del episodio piloto, que también contó con Linda Evans y Bob Hopkins. Peppard chocó repentinamente con los productores del programa, que eran Richard y Esther Shapiro. Entre otras cosas, sintió que su papel era demasiado similar al de J.R. Ewing en la serie Dallas. Tras semanas más tarde, antes de que comenzara la filmación de episodios adicionales, Peppard fue despedido y el papel se ofreció a John Forsythe. Las escenas de Peppard se volvieron a filmar y Forsythe se convirtió en la estrella permanente del espectáculo, algo que se perdió Peppard. Fue un gran golpe, señaló Peppard tiempo después, y agregó que sintió que Forsythe finalmente hizo un mejor trabajo del que él hubiera hecho. Irónicamente, esto lo llevó a estar disponible para ser elegido para el elenco del equipo A, la serie de la NBC, Los Magníficos, el programa de televisión número 1 en su primera temporada en 1982. En cuanto a su vida personal, Peppard estuvo casado 5 veces y era padre de 3 hijos. Helen Davis, del 54 al 64, fue su primera mujer. Tuvo 2 hijos con ella, a Bradford y a Julie. La señora Davis nunca se volvió a casar y apareció en una que otra película. Luego se casaría con Elizabeth Ashley, del 66 al 72, su coprotagonista en The Carpetbaggers y The Dirty Day. Un hijo llamado Christian fue que criaron. Según su acuerdo de divorcio en el año 1972, Peppard le pagaría a Ashley $2,000 al mes en pensión alimenticia durante 4 años, hasta $400 al mes por atención psiquiátrica y $350 por manutención infantil para su hijo Christian Peppard. Los 2 premios de Ashley fueron anulados en 1975, cuando Ashley se casó con James McCarthy, luego divorciado. Se casaría de nuevo con Shirley Bowser, del 75 al 79, una agente de bienes y raíces de Springfield, Luisiana, que se volvió a casar con John Little. Se casaría nuevamente con Alexis Adams, del 84 al 86, también conocida como Joyce Ann Furby, una actriz de televisión en parte, que nunca más se volvió a casar. Y por último,
Su última pareja fue Laura Taylor, que lo acompañó hasta la partida de él en 1994. Se casaría con ella en 1992. En 1990, él dijo: casarse y tener un divorcio es como golpearse la pierna. Tenía suerte de no caminar con un bastón de tantas veces que se había separado y divorciado. Finalmente, Peppard residía en una cabaña blanca de estilo renacentista griego en Hollywood Hills, California, con elegantes autos Porsches al lado, 3, y una casa de huéspedes en la parte trasera, junto a su última esposa, Laura Taylor. Allí partió. Y más tarde, esa propiedad sería de la diseñadora Brenda Hunting, que pasó un año renovándola. La pequeña casa fue comprada por la escritora y actriz Lena Dunham en el año 2015 por $2.6 millones. Cabe recordar que George Peppard partió en el año 1994 producto de un cáncer. Sin duda alguna, este tipo fue un hombre muy polémico como talentoso, que será recordado para siempre como el duro Aníbal Smith, el famoso coronel. Así que una vez más te damos gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se te olvide suscribirte, compartir y darle like. Dale un like, hombre, que este canal está muy bueno. Y gracias.